Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis cosas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas estas veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria a Dios. Mis hermanos, como ustedes pudieron escuchar, pudieron ver que todo lo que está ocurriendo aquí en la iglesia de Corintios era totalmente diferente a lo que el Señor había planteado o había instituido en la cena del Señor, valga la redundancia, que él había participado con los discípulos. Aquí se estaba haciendo algo totalmente diferente. Y entonces Pablo se ve en la necesidad de enviarle una carta a esta iglesia para reprenderlos. Y él comienza diciéndole, si ustedes se remontan un poquito arriba en el mismo capítulo, él comienza diciéndole, os alabo, o sea, los reconozco. Yo reconozco mis hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, él comienza exaltando o resaltando lo que verdaderamente ellos están haciendo bien. Pero luego de eso, entonces le dice, pero en esto no os alabo. Y comienza entonces a reprenderle lo que ellos estaban haciendo mal. ¿Y qué estaban haciendo ellos mal? Estaban tomando la cena o participando de la cena del Señor y lo estaban haciendo indignamente. Y eso lo vamos a ver eh, en el desarrollo, en el transcurso, disculpen, de la clase del día de hoy. Hoy también vamos a responder a una pregunta que es bien polémica y es una pregunta de debate dentro de las iglesias. Y es una pregunta que se los dije al principio, creo que fue el primer día. Y la pregunta es, ¿quiénes son o quiénes están verdaderamente aptos para participar de la cena del Señor? Esto es una pregunta que sabemos que es un poquito, pero vamos a tratar conforme a las escrituras, no a lo que dice Lázaro, lo que dice las escrituras, quiénes pueden y quiénes son aptos de participar de la cena del Señor. Esto, mis hermanos, para que tengan una idea,
Es un tema que confunde a muchos creyentes, es un tema que divide iglesias, pero bueno, que el Señor nos ayude. Mis hermanos, para comenzar a hablar de lo que estaba sucediendo aquí, primero tenemos que entender la cultura por la que estaba envuelta esta ciudad de los Corintios. Y ellos eran una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir que eran una ciudad cosmopolita? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? ¿Alguien se imagina? Es una ciudad que tiene varias eh, gobiernos, diferentes gobiernos. Amén, mi hermano, amén. No, bueno, no específicamente diferentes gobiernos, pero sí que tiene diferentes culturas y diferentes Culturas, sí, costumbres. como diferentes nacionalidades, religiones o Eh, idiomas. exacto, exacto, exacto. Entonces, amén, mis hermanos. Gracias, hermano Jairo. Gracias, hermana Martica. Así mismo es, cosmopolita. Eso es lo que significa. Ellos eran una ciudad que estaba influenciada por diferentes costumbres y diferentes culturas. También eran una ciudad comercial, pero también eran una ciudad moralmente decadente. Pero en medio de ello habían también divisiones sociales. ¿De qué divisiones estamos hablando? En medio de ello habían hombres ricos y habían hombres pobres. Habían hombres libres, pero también habían hombres esclavos. Cuando hablo de hombres, mis hermanos, me estoy refiriendo al género humano de manera general. Entonces, existían estas divisiones sociales en medio de ellos. Pero aparte de eso, ellos eran una ciudad próspera. Ellos eran conocidos por su riqueza. Su cultura era una cultura que tenía influencia del mundo griego. Ahora también eran famosos por su inmoralidad. También eran famosos por el paganismo que había en medio de cada uno de ellos. Y Pablo fundó esta iglesia en el viaje misionero que él hizo, y eso aparece en el libro de Hechos, capítulo 18. Y esto era una iglesia que estaba compuesta por judíos, pero también estaba compuesta por gentiles. Y Pablo se estaba preocupando por el crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Pablo se estaba preocupando por la unidad de cada uno de ellos. Pero ellos estaban enfrentando ciertos problemas. ¿Y eran algunos de estos problemas que estaban enfrentando esta iglesia que había plantado Pablo? Entre ellos habían divisiones, mis hermanos, había inmoralidad, había confusión de la adoración. O sea, ellos estaban adorando, pero adorando de una forma pagana. El sincretismo se había adentrado dentro de la iglesia. Y al haberse adentrado el sincretismo dentro de la iglesia, ellos estaban adorando a Dios, pero no de la manera correcta que había sido instituida. Y Pablo aborda todos estos problemas en su carta para hacerle entender a ellos que están en un error y para lograr en ello o para lograr en la iglesia que haya una madurez espiritual. ¿Cuáles eran las diferentes culturas de las que hablábamos, por las que estaban siendo influenciados esta ciudad de Corinto? Una de ellas era la cultura griega. Y los griegos, ¿qué eran lo que hacían? ¿Qué eran lo que ellos, o lo que más ellos anhelaban, o a lo que más ellos le daban valor? Ellos hacían mucho énfasis en lo que era la filosofía. ¿Qué es lo que es filosofía, mi hermano? Filosofía es amor al conocimiento. Eso era lo que ellos los cautivaba, los motivaba. Ellos también valoraban mucho la sabiduría, la elocuencia, la belleza.
Esto eran cosas a los que ellos le daban un gran valor. ¿Y quiénes eran estos? Los griegos. Pero también había en medio de todo ello, ellos habían adoptado, producto a todas estas culturas, habían adoptado el paganismo había una gran variedad de religiones paganas en medio de ellos. Una de las cosas que hacían era que ellos adoraban o rendían culto a Afrodita, que sabemos que esa era una diosa del amor y de la belleza, según la mitología de ellos. Y todas estas religiones, mis hermanos, a menudo lo que hacían eran que promovían la inmoralidad y la idolatría en medio del pueblo. Esto lo que hacía era que influenciaba a la iglesia donde ellos estaban, pero lo influenciaban de manera negativa. Y otra de las culturas por la cual ellos se veían influenciados, por supuesto, era por los romanos. Corintio era una ciudad romana. Y esto era ellos estaban influenciados por esta cultura y a qué era lo que le daban el valor los romanos, a diferencia de los griegos. Los romanos le daban mucho valor a lo que era el poder político, a lo que era la jerarquía. Eso era lo que realmente a ellos les interesaba. Y lo otro que hacían era que hacían distinción entre los ricos y los pobres. Mis hermanos, solo les estoy dando un panorama de lo que se estaba viviendo allí para que puedan entender por qué fue y qué fue lo que causó, lo que motivó, lo que provocó que esta iglesia estuviera profanando la cena del Señor y que ahí es donde vamos a caer un poquito más adelante, porque al final el punto de nosotros y lo que el tema central de nosotros es aprender sobre la cena del Señor. Que cuando participemos de la cena del Señor lo hagamos como dice la palabra, discerniendo el cuerpo de Cristo. Ahora, acá específicamente, mis hermanos, Pablo les escribe y Pablo escribe esta carta a los corintios hablándole acerca de la cena del Señor, específicamente aquí en este capítulo. Y él está haciendo entender que no lo están haciendo de una manera correcta. Están haciendo o están adoptando una práctica que era, la práctica era de una manera indigna y lo estaban haciendo de una manera irrespetuosa. Y Pablo le está haciendo entender a ellos la importancia que tiene la cena del Señor en la iglesia primitiva. Pablo quiere asegurarse de que cuando ellos practiquen la cena del Señor, entonces ellos lo hagan de una manera digna, lo hagan de una manera respetuosa. Algunos de los miembros de la iglesia, mis hermanos, estaban celebrando esta cena de una manera inapropiada. Estaban comiendo y bebiendo sin considerar a los demás. Y Pablo se está preocupando por la unidad en medio de ellos. Pablo se está preocupando y por eso Pablo les escribe y le hace énfasis. Pablo enfatiza en la importancia, en la reverencia y en el respeto que hay que tener a la hora de participar de la cena del Señor. No es algo que se hace a la ligera. Y por eso el Señor, Pablo le está haciendo estas reclamaciones, por decirlo de alguna manera. Ahora, sabemos que la iglesia de los Corintios, mis hermanos, era una iglesia que tenía dones espirituales. Era una iglesia que tenía dones espirituales, pero también en medio de ellos, ¿saben lo que había, mis hermanos? Habían divisiones doctrinales. Una de las divisiones doctrinales que tenían era que tenían preferencia por líderes humanos. Habían unos o algunos que seguían a Pablo, pero habían otros que seguían a Apolos, otros a Cefas y otros a Cristo. Entonces esto creó en medio de ellos divisiones, creó rivalidades, como si la fe cristiana se tratara de seguir a un líder humano, mi hermano.
como si se tratara de seguir un líder humano, cuando la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aleluya. Es en Jesús, no se trata de líderes humanos. Hoy yo estoy aquí impartiendo este tema por gracia y misericordia de Dios, pero mañana no soy yo, porque soy un ser humano. Pero esta era una de las diferencias, mis hermanos. Otra de las divisiones que había mala comprensión entre ellos de la sabiduría espiritual. Algunos de ellos, ¿qué hacían? Como tenían la influencia de los romanos, que ellos, los romanos, le habíamos dicho que ellos valoraban mucho lo que era el poder político y la jerarquía, pero también tenían influencia de los griegos, que a lo que ellos le daban mucho interés era al conocimiento, a la filosofía, a la sabiduría, a la inteligencia y a la belleza. Entonces, algunos de ellos, ¿qué hacían? Valoraban mucho la sabiduría humana y la elocuencia, despreciando la simplicidad del mensaje. Mis hermanos, y esto causaba separación entre ellos. Ellos querían o querían un evangelio un poquito más intelectual, palabras más bonitas, palabras más rebuscadas. Y entonces, ¿qué hacían? Menospreciaban o despreciaban la simplicidad del mensaje. Esto era divisiones que habían entre ellos. Pero entonces lo que estamos viendo hoy era el desorden que había dentro o a la hora de participar de la cena del Señor. Esta era otra de las divisiones que había entre ellos. Había confusión sobre los dones espirituales y eso se ve un poquito más adelante. Algunos exaltaban ciertos dones, como por ejemplo el hablar en lenguas, y lo ponían por encima de otros, causando celos y rivalidades entre ellos. Y por eso Pablo también tiene que hablarle en el capítulo 13. Pablo, capítulo, no, 13, no creo que el 14 o el 15, Pablo les habla acerca de lo que era el don de lengua específicamente. No porque es malo, sino para hacerle entender a ellos. Y todo esto, mis hermanos, estaba ocurriendo en medio del pueblo, pero también había inmoralidad sexual, había abuso de libertad cristiana. O sea, todas estas cosas, al todo esto haberse adentrado dentro de la iglesia, por supuesto, mi hermano, que no podía haber una participación genuina de la cena del Señor. No había manera de que cuando ellos tomaran la cena del Señor, ellos lo pudieran hacer de una manera digna, porque todo esto los afectaba. Todo esto a la hora de tú participar de la cena del Señor, a la hora de ellos participar de la cena del Señor y habiendo todas estas divisiones en medio de ellos, todas estas contiendas, eso era no discernir el cuerpo del Señor. Y por eso Pablo más adelante dice que al no discernir, entonces comemos y bebemos juicio para sí. Ahora, ¿qué estaban específicamente, mis hermanos? ¿Qué estaban haciendo ellos mal? Y ya ahora cuando hablo específicamente, ya me voy a referir, ya me voy a adentrar a lo que es la cena del Señor. Todo esto simplemente era para tener una idea de manera general, qué era lo que ellos estaban viviendo, dónde ellos estaban, el medio de la cultura, quiénes los influenciaban, todas estas cosas. Ahora, en el versículo 21 de Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Habían convertido la cena, mi hermano, en un banquete personal. La cena del Señor, cuando el Señor instituye la cena, dice que llegada la hora, Él se sentó con los discípulos en la cena. Él no tomó su cena aparte, la tomaron todos juntos, porque también representa la comunión de los santos. También es la unidad del cuerpo de Cristo. Y dice que al unos comer
por separado se adelantaban a tomar la cena, pero no tomaban la cena instituida por el Señor, sino sus propios banquetes, la comida que ellos llevaban. Esas eran las comidas que ellos se adelantaban a comer. Por eso vemos como en uno de los últimos capítulos del versículo, Pablo dice, el que tiene hambre que coma en su casa. Aquí usted viene a participar de una cena, pero usted no viene a llenarse. Usted viene a participar de una cena de manera reverente y haciendo memoria, como lo estábamos explicando, para traer al centro del pensamiento lo que ocurrió, lo que proclamamos y lo que esperamos. Los ricos traían comida, mis hermanos, y comían primero, despreciaban a los pobres, los tenían en poco, se hartaban delante de ellos. Eso no es unidad, eso no es comunión, esa no es la iglesia que Cristo quiere. Y esto es lo que principalmente estaba señalando Pablo en medio de cada uno de ellos. Ellos estaban haciendo una autocelebración. O sea, ellos la celebraban aparte, porque eso era lo que ellos querían hacer. Y por eso Pablo les dice, no os alabo en esto. Os congregáis no para lo mejor, sino para lo peor. Y entonces Pablo los reprende por no hacer la cena o no participar de la cena de una manera digna. No lo estaban haciendo de una manera correcta. La cena del Señor se volvió para ellos una ocasión de división, de egoísmo y de juicio. Cuando la cena del Señor, cuando nosotros la estudiamos, lo que significa o lo que simboliza es la unidad de los santos, la comunión de los santos, es la comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es a lo que debe traer o a lo que debe provocarnos el participar de la cena del Señor. Pero al ellos participar de la cena del Señor y unos comer por allá y otros comer por acá y unos llevar sus propios banquetes y otros teniendo hambre delante de ellos y no hacerlos partícipes de esa cena y tenerlos en poco, entonces la cena del Señor estaba ocasionando en ellos divisiones cuando debía ocasionar unidad. Estaba ocasionando juicio, ocasionando egoísmo. Y entonces estaba atrayendo juicio para ellos. Y sabemos, mis hermanos, que Dios no acepta cualquier forma de culto. No. Sabemos que desde los antiguos, en el Antiguo Testamento, esto fue algo que se hizo. Dios instituyó de cómo se le debía adorar. Y al ellos adoptar otro modelo de adoración, ya esto era profanar, era profanación, ya era quebrantar la ley, era ir en contra de los mandamientos del Señor. Por tanto y demás, a Dios hay que alabarlo y rendirle culto tal y como Él espera de cada uno de nosotros, no adoptando adoraciones paganas o culturas o costumbres paganas. Y en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo lo que está resaltando, esto no es un capricho mío de que yo quiero que ustedes celebren la Santa Cena. Esto no es un capricho mío. Por eso él está diciendo, yo lo recibí del Señor. Es una institución del Señor. No es algo que es un capricho mío que yo quiero que ustedes lo hagan. Por tanto y demás, como es algo que lo instituyó el Señor, hay que hacerlo con la reverencia que requiere. Cada vez que participamos de la cena, mi hermano,
Él le está diciendo a ellos, mira, cada vez que participamos de la cena, proclamamos la muerte del Señor, recordamos su sacrificio, pero esperamos su venida. Esto es lo que hacemos cada vez que participamos de la cena del Señor. Por tanto y demás, no podemos participar de ella a la ligera, no podemos participar de ella indignamente, porque aquel que participe de ella indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, y juicio come y bebe para sí. Y ya aquí ahora, mis hermanos, entramos en eh, el pasaje más, por decirlo de alguna manera, el pasaje más fuerte, y es la advertencia contra la forma irreverente de participar. Y es cuando se hace sin fe, cuando se hace sin discernimiento, cuando se hace sin arrepentimiento y cuando se hace sin comunión. Participar indignamente, mis hermanos, no significa ser imperfecto, no significa ser débil, no significa que no tengamos lucha o que no tengamos tentaciones o que la tengamos. Esto no es lo que se quiere decir cuando se dice que no podemos participar de ella indignamente, sino es que es hacerlo con un corazón endurecido, es hacerlo sin reverencia, es hacerlo sin discernir el cuerpo de Cristo. Es a esto a lo que se está refiriendo cuando se dice no tomen o no participen de la cena indignamente. Ahora, ¿quiénes son aptos y quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Quiénes son aptos y quiénes pueden participar en la cena del Señor? Wow, esto vamos a ver qué dice la Escritura. Pueden participar los creyentes nacidos de nuevo. ¿Quiénes son los creyentes nacidos de nuevo? Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, respondiendo, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace del Espíritu, dando a entender que los creyentes nacidos de nuevo pueden participar de la cena. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, dando a entender, mis hermanos, de que la cena es la comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto solo es posible para quienes tienen al Espíritu Santo. O sea, de la cena, una persona que no es creyente, una persona que no ha recibido al Espíritu Santo, una persona que no ha reconocido al Señor, una persona que no ha nacido de nuevo, mi hermano, no puede participar de la cena del Señor. ¿Quiénes más pueden participar de la cena del Señor? Los que han sido bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice que ellos fueron bautizados, dice que perseveraban en la doctrina y en la fracción del pan, en el partimiento del pan. El bautismo es la puerta pública al cuerpo de Cristo. Los que han sido bautizados. O sea, usted es creyente, usted ya reconoció que Cristo es su Salvador, ya usted está
yendo a una iglesia, pero no ha sido todavía bautizado en las aguas, todavía no ha recibido discipulado, porque recuerden que dice la palabra que participar del cuerpo del Señor, ustedes saben lo que es discernir el cuerpo. Discernir el cuerpo es tener entendimiento. Un nuevo creyente no tiene el entendimiento, hermano. No tiene el entendimiento de lo que está comiendo, de lo que está participando, de lo que significa. Y al no tener el conocimiento, lo hace de una manera indigna. Pero luego que este nuevo creyente es discipulado, es instruido y es bautizado, entonces está apto para participar de la cena del Señor. ¿Quiénes pueden también participar de la cena del Señor? Los que viven en comunión con la iglesia. Un solo pan, un solo cuerpo. Vamos a ver qué dice el versículo eh, 17 del capítulo 10. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, o somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. Mis hermanos, somos un solo cuerpo, somos un solo pan. La cena no es algo que es individualismo, no es algo que es que se celebra por separado, como les decía, y estaban haciendo aquí estas personas de los Corintios. Unos se adelantaban a comer la cena y no es así. La cena se come junto entre todos, no se celebra desconectado del cuerpo, ni en rebeldía, ni en aislamiento voluntario. No, no, no. No es así que se celebra, no es así que se participa de la cena del Señor. ¿Quiénes son los otros que también pueden participar? Los que se han examinado con sinceridad. Ya usted cumple con todos estos requisitos, ya usted fue bautizado, ya usted es creyente, ya usted nació de nuevo. Usted tiene ya el entendimiento, ya usted comprende lo que significa, lo que simboliza el participar de la cena del Señor. Usted sabe ya lo que es discernir el cuerpo. Entonces, si ya usted tiene ya todo este conocimiento, entonces dice Pablo, cuando vayamos a participar de ella, examínese cada uno. Pruébese cada uno a sí mismo. Y él lo dice en el versículo 28. Él dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Miren lo que dice el versículo. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Él no está diciendo pruébese y no coma. No, no, no. El probarte, el examinarte antes de participar es para que puedas participar, mi hermano. Es para que puedas participar con tus hermanos de la cena del Señor. No se trata de ser digno porque ninguno somos dignos de participar. No se trata de ser perfecto porque perfecto, el único que es perfecto es Jehová, es Dios, es el Señor Jesucristo. No se trata de ser digno, no se trata de ser perfecto, sino de reconocer, mis hermanos, nuestra indignidad. Se trata de acercarnos con fe, de acercarnos con reverencia. Se trata de arrepentirnos, de acercarnos con temor a Jehová. Se trata de eso, mi hermano. Se trata de que cuando lleguemos allí, a ese lugar y estemos con nuestros hermanos, traigamos a memoria, Señor, si en algo te he fallado. Señor, si he faltado a tu palabra, Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo te trae a memoria de un hermanito, vaya y pida perdón si tiene la oportunidad, si tiene la posibilidad. Pida perdón y luego participe de la cena con sus hermanos. Luego participe de ella. Ahora, ¿quiénes no pueden participar? Bueno, por supuesto, no pueden participar los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque es lo contrario a los que son creyentes. O sea, ellos no pueden discernir el cuerpo de Cristo. No pueden discernir la sangre de Cristo. Por tanto, como no pueden hacerlo, ellos no pueden participar. Porque tampoco han sido
limpios. Y al no ser limpios, lo que hacen es que profanan esta práctica reverente o esta práctica santa. Entonces, los creyentes, los no creyentes, ellos no pueden participar. Ahora, ¿quiénes tampoco pueden participar? Los creyentes que están en pecado, no confesado o no arrepentido. Escuche, escuche bien, yo se lo voy a volver a repetir para que esto no sea que se malinterprete. No pueden participar los creyentes que están en pecado, no confesados o no arrepentidos. Porque usted pudo haber caído en pecado, pero si usted se arrepintió y usted confesó, usted puede participar. Porque de eso se trata. Es que de eso es que se trata la cena. Es que cuando lleguemos allí, a la hora de participar, Pablo dice, examínese, pruébese a sí mismo. Y cuando usted se examina y se prueba, entonces en medio de ese examen es que usted puede decir, wow, yo fallé, yo cometí un error y no lo he confesado, o no he pedido perdón, o murmuré contra mi hermano, o causé división y no he confesado, no me he arrepentido. Y cuando usted lo haga, entonces puede participar de la cena. ¿Quiénes son los otros que no pueden participar? Los que están en rebelión o en división contra la iglesia. Recuerden que la iglesia, la cena, lo que hace es que proclama la unidad del cuerpo de Cristo. Y al proclamar la unidad del cuerpo de Cristo, si se está en división o si se está en contienda, entonces por supuesto que no se puede participar. Y los otros que no pueden participar, mis hermanos, son los niños, aunque sean hijos de nosotros, aunque vayan a la iglesia todos los días. Los niños no pueden participar. O las personas que no han sido instruidas en el Evangelio. Mira, mis hermanos, los niños de nosotros crecieron dentro del Evangelio. Los niños de nosotros, quizás muchos no han crecido, pero ya van a la iglesia con nosotros. Pero recuerden que se trata de hacerlo con entendimiento, se trata de discernir el cuerpo. Por tanto y demás, los niños no son actos. La cena requiere discernimiento consciente. Y aunque el niño pueda tener fe, no puede participar. Primero, el niño debe ser enseñado, debe ser instruido y entonces él debe entender lo que significa, porque al él ser instruido, al él ser enseñado y al él entender entonces lo que significa, entonces cuando él vaya a participar, él lo va a hacer con reverencia, él lo va a hacer con temor de Jehová y no lo va a hacer a la ligera. Por eso es que ustedes ven, mis hermanos, que muchas iglesias lo primero que hacen es que instruyen y luego admiten. ¿Se entendió bien el punto, mi hermano? Mis hermanos. Hello. Díganme si. Amén. Amén, 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 amén. 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 Gloria a Dios. Ahora vamos a tocar otro punto y que no quiero terminar sin tocar este punto. Y es muy importante también, tanto como el que tocamos anteriormente. Y es acerca de eh, del versículo 30 al 32. Y es cuando dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Wow, mis hermanos, miren, por tomar o participar de la cena indignamente, dice Pablo que hay muchos enfermos y debilitados en medio de ustedes. Pero él va mucho más allá y dice, muchos duermen. Ustedes saben lo que evoca la palabra duermen aquí o a lo que se hace referencia cuando dice que muchos duermen, mis hermanos, ¿saben?
Bien, cuando dice ¿Se que muchos dormía? duermen, mis hermanos, es que hay muchos que ya han muerto. Ahora, esta parte la voy a explicar también un poquito más adelante, porque el hecho de que hayan muerto no quiere decir que murieron para condenación, y esto lo vamos a ver. Por eso es que dice duermen. Y acuérdense que cuando se dice los muertos en Cristo son los que duermen. Entonces esto lo vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo para que se pueda entender bien. Pablo aquí está hablando, mis hermanos, de las consecuencias que trae el participar de la cena de una manera inapropiada, de participar de ella de una manera indigna. De esto es de lo que está hablando Pablo. Había muchos miembros que estaban comiendo, bebiendo, estaban participando sin considerar a los demás, sin considerar a los demás. Lo estaban haciendo con falta de reverencia. Lo estaban haciendo de una manera irrespetuosa. De esta manera era que ellos lo estaban haciendo. Y Pablo dice, debido a la falta de reverencia, algunos de los miembros de la iglesia están siendo quebrantados, están experimentando enfermedades, están experimentando debilidades en medio de muchos de ellos. Incluso algunos están muriendo, o sea, duermen. Y eso se debe a que Dios está disciplinando a su pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepientan y para que se vuelvan a Él. Para que se arrepientan y para que se vuelvan a Él, mis hermanos. Pablo enfatiza en la importancia del autoexamen, de reflexionar, de probarse a uno mismo. Porque si, ¿qué pasa? Que si los miembros de la iglesia se examinaran a sí mismos y se arrepintieran de sus errores, entonces podríamos evitar que el juicio llegue. Pero solo si lo hacemos de esta manera. Y Pablo aquí, él hace una diferencia entre lo que era la disciplina y lo que es la condenación. Y esto sí quiero que se entienda claro. Oigan, yo les voy a volver a leer los versículos porque quiero que antes de que podamos terminar la clase, que este punto pudiera quedar claro, mis hermanos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Ahora Pablo comienza a hacer una diferencia entre lo que es la disciplina del Señor y lo que es la condenación. Y Pablo dice, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esto es disciplina, hermano. Esto de lo que se está hablando aquí es disciplina. El Señor está disciplinando a su pueblo. Dice que una vez que nosotros estamos siendo juzgados, entonces vamos a ser castigados. ¿Pero para qué? ¿Para qué dice Pablo que vamos a ser juzgados y vamos a ser castigados? Es para no ser condenados con el mundo. Y esto es disciplina del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Para que no os reunáis para juicio. Pablo hace una distinción. Pablo hace una separación entre lo que es la condenación y lo que es, mis hermanos, la disciplina. ¿Qué es lo que es la disciplina? La disciplina es un acto de amor, es un acto de corrección, mientras que la condenación es juicio. Eso es lo que es la condenación. Y Dios está disciplinando a su pueblo para que se arrepientan y se vuelvan a Él y para que no sean condenados.
mis hermanos, él hace un énfasis en lo que es la reverencia, en lo que es el respeto, en lo que es la adoración, en lo que es la necesidad del autoexamen, en lo que es la necesidad del arrepentimiento. Pero también destaca la disciplina del Señor y que el Señor cuando nos disciplina lo hace con amor. Es una corrección con amor y no en forma de condenación. Dios disciplina a su pueblo, mi hermano. La enfermedad y la muerte no siempre son castigos, pero pueden serlo cuando se profana lo sagrado. Lo otro, mis hermanos, y ya vamos concluyendo, vamos cerrando. La cena no es, la cena no es solo entre tú como persona personal y Dios. No, es una comida de pacto entre todos los redimidos. O sea, debemos participar todos, debemos hacerlo en comunión, debemos hacerlo como una familia que somos, debemos hacerlo como un cuerpo en Cristo que somos. Y se celebra con paciencia, con respeto, con reverencia, con arrepentimiento, con unidad. Así es que se celebra, así es que se participa. La cena del Señor, mis hermanos, es un acto glorioso. Es un acto glorioso, pero también puede ser peligroso si se toma a la ligera. No es para los curiosos, no es para los que están experimentando. No, 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 no. Es para los redimidos, los que han sido quebrantados por la cruz, los que han sido lavados por la sangre, los que han sido adoptados, los que hemos sido injertados en el árbol. Es para esos. Quien, quien se sienta indigno por su pecado, que corra a Cristo, que corra a Cristo, que corra con fe a Cristo, que se arrepienta. Cuando nos podemos sentir así, cuando nos sintamos así, corra a Cristo. Pero mis hermanos, quien se acerca con arrogancia, el que se acerca con liviandad, el que se acerca con división, el que se acerca con impiedad, mejor le sería que no comiera, mejor le sería que no participara. Es mejor abstenerse, es mejor no comer, para entonces no comer y beber juicio para sí. Mis hermanos, hemos llegado a la parte final. Sí, sé que hemos explicado algunas cosas, puntos importantes, y quisiera ver si antes de que cerráramos, mis hermanos, que quedó claro, que me entendieron. Si no, por favor, pregúntenme, y lo podemos explicar de otra manera, cosa que podamos entenderlo. Recuerde, mi maestro en Cuba, claro, maestro secular, él siempre me enseñaba y me decía, la pregunta tonta es la que no se hace. O sea, nunca piense que el usted preguntar está siendo un tonto o algo de eso, ¿ok? Entonces, yo entiendo que si no preguntan es porque todo quedó claro, y entonces damos gloria a Dios por eso. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, hermana Martica. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, despedimos en esta mañana. Sí, mi hermana, ya si no hay Amado, preguntas. No sé. profesor, no tengo preguntas porque lo entendí todo yo. No tengo preguntas porque, o sea, estuvo claro, bien detallado y edificante. Dios te bendiga más. Amén, maestra, amén, amén. Dios le bendiga más, hermano Wilkin. Dios le bendiga más. Amén. Gracias. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga Amén. más, hermano Junior. Muy claro, muy claro. Sí, está claro. Poderosa, Hermano, yo he poderosa. visto niños tomando la Santa Cena en la Vamos. iglesia. Sí, yo iba a hacer ese mismo comentario. Falta de instrucción.
cuando llegué acá a Vancouver y andaba buscando iglesia donde congregarme, encontré una iglesia porque me quedaba cerca de donde estaba viviendo, pasé y la miré y bueno, miré que era de sana doctrina y fui un domingo, pero esa era una iglesia muy nueva. Tenía como, creo que 7 años apenas de haber iniciado. Y lo primero, y empecé a notar todas esas cosas raras. Las niñas que cantaban en la alabanza no las permitían estar al frente, sino que tenía su micrófono desde las bancas y desde ahí ministraban, que porque la mujer no era como, no podía como dirigir, según ellos. Entonces, y luego cuando hicieron la Santa Cena, pues que le llamaban la Santa Cena, vi todos los niños, todo el mundo, toda la iglesia participó. O sea, no hicieron ninguna diferencia, si no explicaron, no especificaron desde el púlpito si eres bautizado, si eres conocedor, si eres consciente de lo que estás haciendo. No, la Santa Cena la repartieron para todo el mundo, niños, adultos, nuevos, todo el mundo. Y yo era nueva, pues aparentemente yo estaba recién llegada y igual me la ofrecieron, ellos no sabían si yo ya era bautizada, si yo era creyente, si sabía lo que estaba haciendo, no. Y hicieron la participación de todos y yo dije, no, 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 esta iglesia está muy, muy desfocada. Y entonces dije, bueno, por acá no vuelvo. Y así fue. Pero poderosa enseñanza, mi hermano Lázaro, que el Señor le bendiga y que le siga dando sabiduría y discernimiento en su palabra, porque estuvo tremenda la enseñanza del día de hoy. Amén, mi hermana, amén. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por eso. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces, no siendo más, vamos a despedirnos en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor Sí. por su palabra. Hermana Martica, Sí, sí, hermano Jorge, bien pueda. sería bueno preguntar a algún hermano si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, o si quiere decir algo. Sí, pues mi hermano Lázaro ya había preguntado, pero sí, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo en este momento. Amén, amén. Yo sé que el hermano explicó, y buenos días a todos. Yo sé que el hermano explicó que los niños no deben de tomarlo, pero por ejemplo, los niños que tienen pleno conocimiento de la Biblia, tienen años recibiendo estudio bíblico, aún así esos niños no son aptos. Mi hermana, sí, estuvimos hablando acerca del tema y hay algo que hice un poquito de énfasis es por la repercusión que tiene y es acerca de lo que es entender. Cuando uno no entiende lo que significa o la profundidad que tiene el participar de la cena del Señor, entonces lo puede hacer de una manera irreverente. Entonces por eso a los niños no se debería dejar participar, a no ser, hay un estado, una edad que el niño alcanza, que es alrededor de entre los 11 a 14 años, que el niño alcanza un estado de conciencia en que ya él puede discernir muchas cosas. Entonces, luego que el niño eh, sea instruido, que luego que el niño tenga el entendimiento, la enseñanza, él entienda lo que significa, lo que simboliza, lo que representa participar y sea bautizado, entonces eh, el niño está apto para participar de la cena. Amén. Además, tiene que ser bautizado, ¿verdad, hermano? Y un niño todavía no se ha bautizado. Ajá. Amén, amén. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias por la pregunta, mi hermano. Gracias. So, ¿entendió? Por ¿Entendió? eso, por eso, hermano, Hermano, ¿escucha? sí, hermano, amén. Sí. Yo, Sí, yo creo que por eso el hecho de estar bautizado es lo que más le da como a la persona el entendimiento de lo que está haciendo, ¿no?
Entonces, por esta razón es más que todo lo que se toma pendiente. Sí, amén. Entendemos también que hay muchas iglesias que Sí. dan un discipulado antes, o sea, dan un discipulado para los que se inician y los nuevos creyentes. Y luego que ellos terminan este estudio del discipulado, donde se le explican varios puntos doctrinales, entonces, teniendo el entendimiento, ya entonces los bautizan en agua. Pero hay otras iglesias que deciden hacerlo al estilo como lo hacía Juan, que cuando se arrepentían los bautizaba ahí mismo. Entonces, lo más importante, las dos cosas deben ir a la par. Debe haber bautismo, pero también debe haber entendimiento de lo que se está haciendo. Gracias por su participación, varón. Así es. Sí, de pronto estaba pensando lo mismo que compartió Jairo y es de que el hecho de que una persona sea bautizada es porque tiene ya el conocimiento de lo que también significa el bautismo en agua. Entonces pienso que, porque hay iglesias que también bautizan, no a los bebés, pero sí el bautizo de niños de 5 o 6 años, y yo pienso que esos niños todavía no son conscientes de lo que realmente significa un bautismo. Entonces, eso también debe tenerse en cuenta, porque cuando una persona ya se ha bautizado, ya ha sido consciente qué significa el bautismo, por tanto, va a ser consciente de lo que significa la cena del Señor. Entonces, son puntos que como importantes para tener en cuenta. Y mira, el hermano Jairo trajo un punto muy, muy importante, una pregunta muy buena, porque, eh, y le hice o toqué un punto, y es que hay iglesias que si usted se convierte hoy, le preguntan, ¿quieres bautizarte? Y ahí mismo te bautizan. Entonces, y la pregunta que yo le hago, ¿usted cree que esa persona que se bautizó tiene ese conocimiento? No, Entonces, No. entonces hay iglesias que toman o tienen como doctrina o lo tienen establecido de que cuando un nuevo creyente llega a la iglesia, lo primero que hacen es designan un maestro y le comienzan a darle clase a esos nuevos creyentes. Los comienzan a discipular. Y luego de un año o dos de estudios, entonces esa persona está apta para bautizarse y entonces ya tiene un entendimiento. Entonces por eso yo hice énfasis en la parte de que debe estar bautizado, pero a la vez debe tener el entendimiento. Las dos cosas deben abrazarse, deben ir al nivel. Y en cuanto a lo del conocimiento de la cena del Señor, esto es algo que incluso nosotros estamos todavía aprendiendo. Entonces es algo que es bien profundo y es algo que se debería eh, enfatizar bien, pero ya después de eso, sí está apto para poder tomar o participar de la cena del Señor. Sí, porque hay muchas personas que llevan años o llevamos años en el Evangelio y, y no hay conocimiento profundo de lo que significa, de las consecuencias, de lo que, cómo uno debe de tomar la cena. Y por eso es un tema que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, de quiénes deben, quiénes no deben, cómo se debe tomar la Santa Cena. Amén. ¿alguien más? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Tiene su última oportunidad. Último chance. Sí, así es. No, ha sido una bendición la palabra del Señor en esta mañana. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Lázaro y gracias a cada uno de los que han participado también. Que el Señor les bendiga muchísimo en esta mañana
Entonces vamos a Amén. despedirnos en oración. Vamos a darle gracias al Señor por habernos regalado este tiempo y habernos regalado esta preciosa enseñanza. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu oportunidad, Señor, que nos das de poder llegar un día más, Señor, delante de tu presencia, delante de tu altar. Poderte tocar, Señor, con un corazón agradecido, con reverencia, de venir delante de ti, Señor, a clamar los unos por los otros, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron participar en la intercesión. Gracias por aquellos que pudieron participar siendo allí, apoyando la oración, apoyando la intercesión. Gracias por los líderes de este grupo, Señor. Gracias por cada familia que aquí está representada, Padre Santo. Te pido una bendición especial en esta hora, Señor. Que tú seas, oh Dios, derramando de tu Espíritu Santo. Que tú seas, Padre Santo, dándonos un día en victoria, un día en triunfo. Estamos terminando la semana, Señor, y tú nos has guardado y nos has protegido hasta el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por mi hermano Lázaro, por usarle como un instrumento de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por esa poderosa palabra que nos ha enseñado y nos ha instruido y nos sigue guiando, Señor, en tus caminos. Permite que esta palabra no vuelva vacía, que sea sembrada en cada corazón y dé fruto a su tiempo. Gracias por esos espíritus oidores que tú nos das, Señor, para atender a tu palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias por proveer a cada una de nuestras necesidades. Gracias por escuchar cada clamor. Gracias por dar respuesta a cada petición. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu voluntad, Señor, hecha en cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Padre, nos vamos a despedir de este tiempo, pero vamos a continuar siempre en tu presencia, siempre hablando contigo, orando, clamando, Señor. Todo el tiempo seguimos delante de ti, Señor. Todo el momento estamos en tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Aleluya, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno misericordia. Amén. Jehová alce su rostro sobre nosotros y ponga en cada uno de nosotros su paz. Amén. Aleluya, que el Señor les Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. amén. Dios bendiga. Amén. Bendiciones del Altísimo. Amén.